La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos instó a impulsar un diálogo en Ecuador para abordar los reclamos de la comunidad indígena. La OEA considera que el sistema político debe dar una respuesta inmediata, pero también expresó su preocupación por los discursos golpistas que se están instaurando y desde los que se defiende la salida de Lasso del poder como única solución para esta crisis. Con este suman 10 días consecutivos de protestas y 4 víctimas fatales. Este miércoles, la policía comunicó el cuarto fallecimiento en el contexto de las manifestaciones, concretamente en la provincia amazónica de Pastaza, como consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo. La policía puntualizó que las fuerzas del orden no usan este tipo de material para controlar el orden público y que actúan con irrestricto respeto a los derechos humanos. Conectamos de inmediato con mi compañera Ana María Cañizares, que nos acompaña a esta hora desde Quito. Ana María, larga jornada para ti, 10 días de protestas. ¿Qué es lo que ha dicho, digamos, uno de los principales protagonistas, que es el dirigente principal de la CONAIE? Se trata de Leonidas Issa. ¿Qué ha dicho hoy? Entiendo que está diciendo que podrían aumentar la paralización del país y las movilizaciones, ¿no? Así es, José Manuel, buenas noches. Estamos a tan solo una hora de que inicie nuevamente el toque de queda que rige en Ecuador en al menos 6 provincias del país por los hechos que se han registrado de forma violenta en medio de estas movilizaciones. Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas que lidera esta manifestación, le ha condicionado al gobierno ecuatoriano sobre los puntos que él considera que tiene que cumplir antes de sentarse a una mesa de diálogo, llegar a algún tipo de acuerdo, concertar, consensuar para que se zanje esta crisis social en el Ecuador. Y los puntos son los siguientes, José Manuel: el cese inmediato de las acciones de represión y criminalización, dicen ellos, por parte de la policía, la derogatoria del estado de excepción y garantías de no imponer nuevos decretos en el marco del actual paro nacional. También insiste Leonidas Issa en el cese al ataque y respeto de las zonas de resguardo humanitario que se han dispuesto en algunas universidades, que toda la agenda sea puesta en la mesa y no existan puntos inviables por parte del gobierno ecuatoriano. Además, que los esfuerzos deben atender al clamor ciudadano. Son las exigencias que le hace Leonidas Issa al presidente Guillermo Lasso, que ya ha aceptado desde hace varios días, y no solamente porque le han pedido más de 300 organizaciones sociales que se sienten a dialogar las partes. Sin embargo, Leonidas Issa dijo el día de hoy que la protesta continúa, que no tiene nada que ver con hechos relacionados al narcotráfico, al crimen organizado, que podría estar financiando las mismas, como ha insistido el ministro de Defensa. Pero escuchemos cuál fue su discurso esta tarde ante sus bases indígenas. Respecto al caso del Puyo de Pastaza, le voy a dar algunos avances. Se ha hecho la verificación de varios servidores policiales que trabajaban en la provincia. Todos están a buen recaudo, a excepción de 2 que se encontrarían en poder de las comunidades indígenas. Hemos hecho algunos acercamientos y hemos pedido a la Cruz Roja Internacional que participe en este proceso para que pueda primero constatar que los policías se encuentren en buenas condiciones, se les dé la asistencia médica y se proceda en forma inmediata a la liberación. Ríos de gente, compañeras y compañeros. Si no resuelve este problema, ríos de gente seguirán llegando a la capital. No a hacer vandalismo, sino a luchar con resistencia y a sostener esta lucha, compañeras y compañeros. Bien, José Manuel, ahí escuchábamos al comandante de la policía y a Leonidas Issa. El comandante, por una parte, llamando a los manifestantes a bajar el nivel de violencia, mientras que Leonidas Issa trata de desmarcarse de los hechos violentos. Sin embargo, el día de hoy se registró un atentado, un ataque que considera de terrorismo la Fiscalía General del Estado a sus instalaciones. Manifestantes se acercaron hasta la Fiscalía General para atacarla, para ingresar y sustraerse equipos de la Fiscalía y documentos que fueron incinerados en la vía pública, tal como informó en un comunicado la Fiscalía General del Estado. Dijo que hay una persona detenida hasta el momento y que se va a investigar quiénes incitaron a los manifestantes a ingresar en esta zona de la Avenida Patria y 6 de diciembre, donde hemos estado durante todo este día cubriendo las protestas en una zona neurálgica de la ciudad de Quito. Pero escuchemos también qué dijo el ministro del Interior con respecto
respecto a otro ataque que se registró el día de ayer a una unidad de policía en la ciudad de Puyo, en la Amazonía, donde también una persona murió, según la policía, por la manipulación de un artefacto explosivo. Hubo también policías retenidos. Algunos de ellos todavía no han sido puestos a buen recaudo, según nos ha informado el Ministerio del Interior. Sin embargo, algunos ya han sido liberados. Veamos. Y hasta el momento lo tienen estas comunidades shuar y quichuas sitiada la ciudad del Puyo. Se han tomado algunas medidas. Estamos haciendo una planificación para evacuar primeramente al personal policial de esa localidad que ya vivió un trauma exagerado y enviar personal policial formado en temas de derechos humanos para buscar las empatías necesarias y alcanzar nuevamente un orden público. Orden público que en la ciudad del Puyo ahora no lo podemos garantizar. Han incendiado toda la infraestructura de policía disponible, vehículos especialmente, y tienen sitiado en diferentes espacios el ingreso a la ciudad. Insisto, con armas y con armas ancestrales y con explosivos, que es lo que ayer se vio. Bien, José Manuel, todavía escuchamos a helicópteros del ejército, de la policía sobrevolar la ciudad de Quito, sobre todo ahora que estamos muy cerca del lugar donde se generaron estos incidentes en las afueras de la Fiscalía General del Estado. También grupos de manifestantes que intimidan, que asedian, que insultan a los medios de comunicación, a los periodistas. Fundamedios ya registra más de 70 ataques a periodistas y medios de comunicación en el contexto de estas manifestaciones, así como también las instituciones gubernamentales han indicado que existen hasta el momento 4 personas fallecidas. También se dio una declaración el día de hoy por parte de un dirigente indígena, mientras manifestantes de las centrales sindicales se dirigían hasta el centro histórico de Quito, que dijo que la intención es tomarse el Palacio de Carondelet, del Palacio de Gobierno. Una vez que este mensaje se difundió, la seguridad del Palacio Presidencial ha puesto varios carteles pidiendo que no se acerquen porque se hará uso progresivo de la fuerza, José Manuel. Así están las cosas y también hubo una protesta en contra de la paralización, de gente que salió al norte de Quito con banderas blancas, con banderas del Ecuador, gente que dice que quiere volver a trabajar, mandar a sus hijos a la escuela normalmente, a realizar sus actividades de forma presencial y volver a producir y que nuevamente el país empiece a reactivarse después de 10 días de paralización que todavía no logran acuerdos, diálogos y consensos entre el gobierno y la dirigencia indígena sobre todo. Diálogo ni consenso, si hay una parte que no se quiere, digamos, sentar a la mesa, imposible haber diálogo ni conversar nada cuando se están poniendo condiciones de este tipo. Ana María Cañizares, ojalá que las cosas sean mucho mejor mañana. Veremos. Hasta pronto. Buenas noches. Vamos con mi primera invitada de la noche. Le doy la más cordial bienvenida a Cecilia Velázquez, subcoordinadora del movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti. Señora Velázquez, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, José Manuel. Qué gusto, siempre a las órdenes y un saludo desde Ecuador. El gusto es nuestro. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Usted dice que las 10 peticiones del movimiento indígena, el gobierno podría sentarse a la mesa y resolver los puntos 4, 5 y 6. Revisé esos puntos minuciosamente y incluye derogar leyes y modificar esos puntos. No es nada sencillo, déjeme decirle. Y usted lo sabe porque tiene una formación legal. Eso no se hace en 24 horas, porque condicionar entonces, y la pregunta es, ¿por qué condicionar el diálogo y no sentarse a negociar? Si hay un verdadero ánimo de negociar, uno se sienta y uno no pone una cantidad de condicionamientos a cambio de nada. Jamás he visto algo así. Negociar implica que obtienes ciertas cosas a cambio de otras. Y aquí no hay, al parecer, ánimo negociador. ¿Cuál es su visión, señora Velázquez? Muy buenas noches. Solamente decir que el Ecuador atraviesa una crisis económica, política y de salud. En ese contexto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, presentó sus pliegos de peticiones con 10 puntos hace un año exactamente. Y estos puntos pudo haber resuelto el gobierno central en estos 12 meses, cosa que no lo ha hecho. Los puntos 3, 4, 5, 6, los que sean, tenía la obligación moral
y como una responsabilidad de Estado de responder a los pueblos y las nacionalidades. No podía haber esperado toda esta fuerza política organizativa la que se ha movilizado en el país y que lleguemos a los puntos que ahora está viviendo el Ecuador. Pregunta muy concreta, ¿por qué no sentarse a negociar y dialogar? Siempre predispuestos a un diálogo. En las peores guerras en el mundo hemos visto que el diálogo es el instrumento inicial e importante que no se puede evadir y hay que llegar a acuerdos, pero por supuesto que sí, pero está en manos del presidente de la República del Ecuador. No, perdóneme, señora Velázquez, señora, no. Una mesa de diálogo. Perdóneme. No, señora, discúlpeme que le interrumpa de esta forma, pero no. El gobierno ha dicho, estoy dispuesto. Yo anoche tuve al canciller y lo cuestioné duramente por lo del gobierno. Y con la misma vehemencia le digo a usted, el gobierno ha dicho negocio aquí y ahora. El movimiento indígena no, ha puesto condicionamientos de todo tipo y no está diciendo sí, tenemos ánimo de sentarnos a negociar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no? No, la pregunta sería al señor presidente de la República. Concretamente nosotros le hemos dicho, ponga lugar, hora, dónde nos reunimos, cuándo nos reunimos, no es con así. quiénes más nos reunimos. Es que no es así. Es lo que hemos dicho y el presidente de la CONAIE, permítame, ha sido muy enfático decir, oiga, depongan las actitudes de violencia de parte, en este caso del Ejército, de la Policía Nacional, para poder acercar a esos diálogos. No es que está cerrado en el diálogo, sin embargo, usted mismo lo ha dicho, de a poco hay que hacer este acercamiento y definitivamente así lo ha hecho la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Bueno, entonces explíqueme usted por qué anoche, a esta misma hora, el gobierno estaba diciendo Leonidas Díaz estaba diciendo, a las 9 de la noche del día de ayer, hora local nuestra, estaba diciendo, nosotros no nos vamos a sentar, estamos poniendo condicionamientos. Y si uno quiere negociar de buena fe, y se lo digo, digamos, con todas sus letras, uno debe sentarse al diálogo, a hablar, a conversar, pero que hay una parte que no está teniendo esa actitud, por el contrario. Por supuesto que hay que sentar a dialogar, pero un diálogo con respuestas, diálogos que tengan resultados y que sea de manera responsable, documentada, que hay que responder a la población y no a un dirigente, sino a los pueblos y las nacionalidades. Creo que ahí, al menos desde nuestro punto de vista, el gobierno ha fallado y lo hemos dicho. Definitivamente han pasado ya 24 horas del pronunciamiento del presidente de la CONAIE del día de ayer en la noche hasta este momento. Así es que en este momento estamos viendo visos de un posible diálogo. Ojalá que el día de mañana se puedan sentar las dos partes y poder acordar en estos 10 puntos. Yo siempre he insistido desde las bases, es necesario el diálogo. Quizá no serán los 10 puntos totales, pero habrá que sentar en una mesa y decir estos puntos las puedo cumplir o no las puedo cumplir, enfatizando que el presidente de la República tuvo en sus manos un año para poder resolver todos estos problemas. Crece la tensión por las protestas en Ecuador. Al menos 4 personas han muerto en episodios vinculados con las manifestaciones que llevan 10 días en varios puntos del país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, que lidera el reclamo, ha impuesto una serie de condiciones para detener las medidas de fuerza. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso dice que hay sectores que buscan desestabilizar su gobierno. Conectamos en vivo de Quito con Ana María Canizares. Hola Ana María, buenas noches para vos. ¿Cuál ha sido el panorama en las últimas horas? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Así es, los enfrentamientos continúan en varios puntos del país, pero se han centrado sobre todo este día aquí en la ciudad de Quito, sobre todo hace pocos minutos cuando la Fiscalía confirmó que nuevamente está siendo blanco de ataque de los manifestantes en la zona de la Avenida Patria y 6 de diciembre, donde nos ubicamos hace pocos minutos durante la tarde y que nos pidió la policía que nos dispersemos del sector. Después de eso, manifestantes ingresaron hasta la Fiscalía,
policías sustrajeron, dice la institución, equipos y también documentos que los incineraron en la vía pública. Mientras tanto, a nuestra espalda siguen desarrollándose cruces entre la policía y los manifestantes, muchos de ellos afuera de la Universidad Católica y la Universidad Salesiana. Esta última es aquella que refugia, brinda albergue, comida, agua a los manifestantes que han llegado en los últimos días hasta la ciudad de Quito. También existen sobrevuelos a esta hora en este sector, y es que, como tú lo decías, Juan Pablo, Leonidas Issa dice que no se sentará a dialogar si es que el presidente no cumple con al menos 3 condiciones. Una de ellas que derogue el estado de excepción que le permite desplegar al ejército y a la policía en varios puntos del país para coordinar acciones frente a los hechos de violencia que se han registrado. Otro punto también le pide es que despeje toda esta zona, desmilitarice esta área y que también retire a la policía para que las bases de la CONAIE puedan reunirse y tomar una decisión con respecto al diálogo tan anhelado y tan esperado, sobre todo desde la población, entre gobierno y también la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Sin embargo, eso no llega todavía, Juan Pablo. Lo que sí también han denunciado las autoridades es la agresión violenta que sufrió una unidad de policía la noche de ayer en la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza, que fue quemada, donde se reportó además otro fallecido, el 4º fallecido de estas manifestaciones, mientras manipulaba un artefacto explosivo, según indicó la policía. También existen varios policías retenidos en la ciudad de Puyo, y el ministro y el comandante han indicado que la policía no puede garantizar del todo la seguridad en esa provincia, Juan Pablo. ¿El gobierno podría ceder ante algunas de estas demandas? Y en el caso de que cediera para destrabar el conflicto, ¿cómo sería interpretada esta determinación eventual, por supuesto, del gobierno de Lasso? Bien, el gobierno ha dicho que todo puede llegar a consenso siempre y cuando baje la violencia, bajen las manifestaciones que perturban la vida de las personas, el trabajo, la educación, los negocios, la productividad del país. Ya se reportan, según el último dato entregado esta tarde por el gobierno, más de $100 millones en pérdidas en estos días de movilización aquí en el Ecuador. Según las autoridades, el país empezaba a reactivarse después de la pandemia, y una manifestación ya en su día 10 repercute en varias pérdidas para los negocios y para las personas, Juan Pablo. Sin embargo, el gobierno ha insistido en que no va a ser víctima de chantajes ni presiones para ponerse a dialogar con la dirigencia indígena, que trata de desmarcarse de los hechos violentos. Sin embargo, el ministro de Defensa ha señalado que la dirigencia indígena tiene pleno conocimiento de esto, a lo que ellos llaman infiltrados dentro de las movilizaciones. Aldo Moreno es analista y consultor político internacional y nos acompaña el día de hoy desde Guayaquil. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y hay que recordar, Ecuador vivió protestas en 2019, ahora estas protestas, pero venimos también de una pandemia, de una crisis carcelaria. ¿Por qué está pasando esto ahora? Y sobre todo, ¿por qué no se ha logrado dialogar? Buenas noches, un gran saludo a CNN y toda su audiencia en las Américas. Bueno, estas protestas son básicamente, pensaría, un síntoma de una serie de acciones o de situaciones que el Ecuador ha vivido durante el último año. Es decir, un gobierno que empezó rompiendo con su aliado político natural, que era el Partido Social Cristiano, que no llega a acuerdos o acercamientos con distintos sectores. Recordemos un poco la retórica del presidente, ¿no? O de algunos sectores del oficialismo, calificando a Jaime Nebot, el líder, digamos, de su ex aliado natural, como mafioso, calificando al correísmo, que es, digamos, la fuerza más poderosa o más grande, digamos, a nivel parlamentario, como narcotraficante, y calificando de vandálicos, en este caso, a otra de las fuerzas, que es el brazo político de la CONAIE Pachacú. Sumado a esto, una situación en materia de seguridad en ciudades como Guayaquil, que mantienen ahora récords históricos en materia de inseguridad. Guayaquil ya está entre las 50 ciudades más peligrosas del planeta. Una crisis sanitaria, una crisis penitenciaria, y esto finalmente, desde mi perspectiva, termina siendo un síntoma que es un poco complicado calificarlo solo como un levantamiento de indígenas. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil también había una serie de protestas, de manera, creo yo, más pacífica, y esto de alguna forma lo pone al gobierno en una situación complicada en la cual tiene que buscar los consensos, y por otro lado, los manifestantes entender que solo hay 3 vías en este caso. Las que establece nuestra legislación, que la primera es la revocatoria de mandato,
la segunda, la muerte cruzada, o la tercera, que el presidente concluya su mandato. Esas creo que son las vías institucionales y mediante las cuales creo que debería llegarse a un acuerdo entre el oficialismo y los manifestantes. Pero Osvaldo, todavía no me has contestado por qué no se han logrado sentar a dialogar cuando el presidente Lasso eso es lo que está pidiendo también. Sí, hay un pedido de parte del oficialismo para llegar a las negociaciones. Ambas partes aducen que no cumplen acuerdos. Usted, cuando Issa, que es, digamos, quien lidera las protestas, que hay un punto importante. Recordemos que Issa fue uno de los que lideró las protestas del año 2019, como usted acertadamente nombró al principio de la entrevista. En este caso, Issa manifiesta de que el gobierno llama al diálogo y, por otro lado, lanza bombas lacrimógenas en las sedes universitarias donde están, digamos, alojados algunos de los indígenas. Tenemos que tomar en cuenta también un poco la ausencia de la lectura para entender el mundo indígena. En el mundo indígena, a diferencia del mundo mestizo, funciona mucho el concepto de comunidad, el concepto comunitario. Y generalmente cuando hay este tipo de manifestaciones, usted encuentra que van en familia, van en los esposos, con los hijos, con los abuelos. Y en este caso, Issa lo que plantea es que el gobierno le ha bombardeado, digamos, con gases lacrimógenos a la sede donde están los niños y los ancianos. Por otro lado, el gobierno habla de vandalismo. Ha habido ataques al agua potable en Ambato, han habido desmanes en la provincia de Pastaza el día de ayer. Entonces, es una situación en la cual refleja una de las situaciones, creo, más complicadas del Ecuador, que no existe, digamos, un ser o un ente, digamos, que termine siendo un tercero que pueda llamar a las partes a dialogar. Ahora, el canciller del país defendió el derecho a la protesta, lo respeta, así lo dijo, pero también denunció que algunos manifestantes están utilizando estas protestas para desestabilizar la democracia en el país. ¿Está de acuerdo? Bueno, definitivamente dentro del relato oficial, que en algunos aspectos es válido, se habla de vandalismo. Por otro lado, la CONAIE, que es otro de los actos, que digamos que es Es que hay que tener algo en cuenta. A diferencia de las protestas del 2019, la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, cuenta con un brazo político. Recordemos que el candidato del brazo político de la CONAIE quedó en tercer lugar después de una cuestionada primera vuelta donde se quedó fuera por 28.000 votos. Eso es un margen muy, muy estrecho. Entonces, a diferencia de esta CONAIE o de estas protestas del 19, hoy cuentan con un brazo político o un brazo parlamentario, lo cual debería conducirnos a una solución, en este caso institucional. Entonces, al margen de los argumentos de las partes, yo reitero e insisto la necesidad de un tercero que termine mediando, y lo ideal sería que sea desde dentro del Ecuador, pero lamentablemente parece que va a ser desde afuera. Osvaldo, de hecho se ha hablado de la ONU y de la Unión Europea como mediadores en este diálogo y sin embargo no se ha logrado concretar. ¿Por qué? Cuando se tendrían estos dos organismos ya también internacionales. Sí, de hecho, si usted lo recuerda, en las protestas del 2019 que tenían otro matiz, definitivamente fue la intervención, digamos, de un delegado, si no recuerdo mal, de la ONU, que terminó llegando a un acuerdo entre en ese momento el presidente Moreno y Leonidas Issa y dos dirigentes más. En este momento creo que algo de lo que estamos de acuerdo desde la opinión pública es la necesidad urgente del cese de las protestas y obviamente una actitud también de parte del Estado y entender un poco el momento que estamos viviendo también. Recordemos que una de las cosas que se ha criticado al gobierno nacional ha sido el escaso o bajo presupuesto en materia de inversión pública en una situación muy complicada que viene a vivir las sociedades de la pandemia. Entonces, creo yo, y creo que es emergente, y coincido 100% con quienes manifiestan que el diálogo es la única vía o una salida institucional.